Hola, ¿cómo andan las que van llegando? Soy Jazz. Nos vimos la clase pasada, no sé si creo que estuvieron todas, no sé si alguna no me conoce. Soy parte del módulo 1 de este programa. Soy Jazz García, trabajo en una organización que se llama Media Chicas, que es parte de Conocimiento Abierto, otra organización, y trabajo en lo que es datos, tecnología e inteligencia artificial. ¿Cómo andan? Ahí las estoy viendo, los mensajitos. Genial, bueno. ¿Cómo la pasaron el fin de largo? ¿Bien? Ahí van contando si puedan hacer algo especial. ¿Quedaron dudas? Vamos a empezar haciendo un repaso breve. Hoy la clase la vamos a dar junto a Lucila Rodríguez, que se va a sumar en un ratito, donde ella, bueno, después le voy a contar un poco el trabajo que ella hace, y que me parece que está bueno sumarla para que pueda... ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo o es el audio, creo? Ok. Vamos a ir comenzando, digamos, con esta segunda clase de este primer módulo. Recordamos que son 4 módulos. El programa vamos a abordar lo que tiene que ver tecnología desde un principio. La clase pasada estuvimos viendo un poco la historia, estuvimos viendo un poco, ahora vamos a hacer un repaso, pero bueno, estoy viendo un poco desde su nacimiento la tecnología en sí, el por qué es tan relevante, y más en este contexto, en esta vorágine, ¿no?, tecnológica que estamos viviendo. Y por otro lado, luego de mí, las clases que vienen van a tener los siguientes módulos. Vamos a aprender acerca de comunicación digital. La idea inclusive es que, más allá de la clase en la cual me toca brindarles, como esta segunda clase, en las próximas clases también van a ser bastante prácticas, en donde se van a llevar cierto conocimiento que van a poder aplicarlo en emprendimientos, si es que tienen. Hoy vamos a hablar un poco también de emprender, que es parte también de la tecnología y es parte de este avance. Por otro lado, vamos a abordar luego lo que es diseño. También van a poder aplicar diseño en sus proyectos, ideas, y por qué no, a partir de este programa, que puedan avanzar en algún emprendimiento. Y en la última fase, vamos a abordar temas relacionados a lo que son tablas de Excel, en donde puedan también utilizar de una manera inteligente estas tablas. Digo inteligente del lado de que tienen funcionalidades que nos pueden ayudar a hacer presupuestos, armar estrategias, etcétera, que a veces es una herramienta que no la utilizamos para ello. Así que bueno, voy a ir acompañando un poco lo que les cuento con una presentación. Y vamos a ir comenzando. Bueno, como les dije, vamos a hacer un breve repaso. Si alguna tiene alguna consulta, bienvenida, está buenísimo, es el momento. Y bueno, y vamos a ir un poco como la otra vez, ¿no?, comentando. También está bueno que ustedes vayan comentando o relacionando lo que les cuento, porque al fin y al cabo la tecnología es parte de nuestras vidas, es transversal, lo tenemos en dispositivos, más o menos, tal vez quienes tenemos más de un dispositivo, tal vez tenemos... y en ese sentido, bueno, está bueno entender la tecnología como una herramienta con la cual convivimos, muy diferente, ¿no? Lo veíamos la otra vez desde la historia a otras décadas, pero hoy convivimos con ella, y no solamente como usuarios que consumimos entretenimiento, que consumimos un servicio y demás, sino también pensemos cómo podemos potenciar nuestros proyectos, nuestras ideas, y un poco el programa también es fortalecernos, ¿no?, en el uso de la tecnología para lograr algo. Como siempre se dice, la tecnología es una herramienta, tomémosla como no un fin, una herramienta. Quiero llegar a algo, quiero emprender, quiero educarme, quiero conocimiento, quiero armar una red. Lo que fuese, es una herramienta que nos permite llegar de una manera mucho más amplia a un montón de personas, a un servicio, a mi comercio, poder expandirlo. Realmente la tecnología bien utilizada nos da un montón de ventajas, y las desventajas también las vamos a ver, no necesariamente tanto conmigo, las vamos a ir viendo. Justamente vamos a tener que implica, ¿no?, la privacidad, la seguridad, y que es importante que la tengamos en cuenta. Vamos a tener un capítulo especial en el programa. Así que bueno, vamos a ir de a poco abordando
en el día de hoy. La semana pasada, vimos un poco de tecnología, después entramos, ¿no?, en todo lo que tiene que ver era digital, que un poco lo que vimos era que, bueno, la era digital es parte, obviamente, de nuestro contexto, que gira en torno a nuevas tecnologías, al Internet. Hablamos, ¿no?, de Internet como que no es magia, ¿no? Internet está ahí, la consumimos. A veces no nos preguntamos cómo es que sucede todo esto, que realmente parece magia, pero no, o sea, tiene... bueno, hace poco hablamos la otra vez que se cortaron algunos servicios, cuando se caen, bueno, justamente no es magia, sino justamente es un servicio que nos permite llegar a un montón de aspectos. Y en este contexto de pandemia hemos logrado inclusive conectarnos con familia, mantener tal vez la forma educativa, poder llegar a algunos trabajos, y obviamente se ha agrandado la brecha digital en otros aspectos. Por eso hay que entenderla, y está bueno entenderla como una tecnología en escala. Y estos cambios profundos, ¿no?, que genera la era digital, también nos ponen en jaque como para decir, bueno, hoy es pandemia, pero mañana, ¿cómo utilizamos el contexto de la pandemia como un aprendizaje también en el uso de la tecnología, más allá de las desventajas que puede tenerla? También hablamos de la economía del conocimiento, hoy bastante en auge este concepto, ¿no?, de economía involucrado con el conocimiento, con la ciencia, con la tecnología, y que genera justamente una economía muy específica, porque los servicios, la tecnología brindan, y Argentina también tiene su porcentaje interesante para entender qué servicios se está brindando no solamente hacia Argentina, sino hacia el mundo, y qué ingresos tiene nuestro país en cuanto a lo que es la economía del conocimiento. También pudimos hablar de tecnologías exponenciales, ¿no?, estas tecnologías que crecen rápidamente, por eso es exponencial. Llamémosla inteligencia artificial, llamémosla Internet de las cosas, blockchain. Bueno, diferentes tecnologías hay un montón que crecen muy rápidamente, más allá de su denominación, a bajos costos. Hoy vamos a tener un capítulo especial con Lu acerca de lo que es cloud o nube. Para quienes no conocen, muy brevemente, bueno, las cloud y las nubes, la nube, vamos a llamarlo, digamos, en un concepto mucho más básico, nos permite alojar servicios, información, etcétera, inclusive la consumimos y tal vez no sabemos que existe, pero lo vamos a ver con Lu. Hay un montón de tecnologías que están creciendo por un montón de cuestiones. Hoy desarrollar tecnología es un poco más fácil que hace muchas décadas atrás, es mucho más económico, y esto va a ir cada vez en ascenso. Así que bueno, eso es un poco lo que estuvimos hablando la vez pasada y que va a ir ligada a la clase de hoy. Y todo esto tiene que ver claramente con la transformación o famosa transformación digital que somos parte de esta transformación digital que va a una velocidad enorme, ¿no? Antes, estuvimos hablando de historia, ¿no? Cuando hablábamos de historia con la creación de Internet, con la llegada de el consumo mucho más amplio de dispositivos, fue de alguna manera escalonada, un crecimiento exponencial. Pero si se dan cuenta, desde la creación de Internet, de diferentes dispositivos, ¿se acuerdan que vimos una slide donde veíamos los dispositivos y cómo estos hechos históricos, desde el primer celular, hubo un tiempo? Hoy es posible que hoy se cree algo y mañana otra cosa. O sea, ese tiempo exponencial cada vez es más veloz. En ese momento Internet, después un dispositivo, después, o más allá que hay algunos hechos históricos que se fueron sucediendo en paralelo, hay una realidad que cada vez es la vorágine, por decirlo, o ese camino hacia esta transformación digital es mucho más veloz. Inclusive en este contexto de pandemia, estamos comunicadas y comunicados en diferentes modalidades, gracias a estas tecnologías exponenciales, que si no existiesen, tal vez muchas personas, bueno, si aún se quedaron, hay un porcentaje, ¿no?, de desocupación o de una reducción económico a nivel global, no es una cuestión, digamos, de país o de un país.
Imagínense si no tuviésemos estas herramientas, ¿no? Muchos de nosotros nos tendríamos, o en un gran porcentaje nos hubiésemos quedado sin trabajo, nos hubiésemos quedado sin educación, más allá de la educación formal, ¿no? Estamos hablando en general. A lo que voy con esto, que esta transformación digital tiene sus pros y sus contras. Siempre la tecnología la tenemos que ver con sus dos patas, si es buena, y ahora vamos a hablar un poco del pensamiento crítico acerca de la tecnología. Es importante tener las dos patas, siempre como lo bueno y lo malo, porque el mal uso, el exceso de tecnología no es bueno para la salud, no es bueno inclusive para el trabajo y para nuestro desempeño. Entonces, más allá del uso personal, es importante entenderla a la tecnología con sus pros y contras. Voy a ir a los mensajitos, a ver si hay alguien que nos está comentando algo. Genial. Bueno, Lau, y bueno, un poco no te preocupes, lo vas a poder ver tranquila. Y ahora un poco sigue repasando lo que vimos la clase pasada, así que no te preocupes, vas a ver algunos de estos conceptos en la grabación, pero vuelvo, mucho de lo que estoy comentando es parte de la clase pasada. Y que nos va a ayudar a entender esta, no es que es capítulo 1 y capítulo 2 y no, está muy conectada la clase pasada a la clase de hoy. Estuvimos hablando de robótica, del entender cómo es la robótica, si son estos robots que van a venir, esos mitos, ¿no? A sacarnos nuestro trabajo, y hay que entenderlo como un avance tecnológico que viene a desarrollar y agilizar ciertos procesos en lo que es la automatización. Vimos el caso de Sofía, un caso, digamos, un poco de contexto, pero que está bueno entenderla, hasta dónde llega hoy la robótica, más allá de mucho de lo que no sabemos y que seguramente se está incubando y se está desarrollando en universidades, en laboratorios, y que claro, todavía no llega al conocimiento popular, pero es importante entender estos casos y cómo es su evolución. Hablamos, ¿no?, en esto de las tecnologías exponenciales, de los datos, etcétera, como también entendimiento, no solamente es entretenimiento, ¿no?, sino ya está la realidad virtual avanzando en otros aspectos, en otros sectores, como es la salud. Entendiendo también lo que tiene que ver los sensores, ¿no?, que los sensores también pueden ayudarnos a entender, en este caso, como muestro como ejemplo, la evolución del deporte en un tiempo muy corto, desde el aspecto de una persona ejerciendo el mismo deporte, cómo puede uno entender, digamos, sus movimientos, cómo puede entender su rendimiento, etcétera, mediante una laptop, una computadora, enganchado, obviamente, a esos sensores mediante un programa, ¿no? Hablamos de Big Data, estos grandes volúmenes de datos que no los vemos, no es una tabla de Excel, no es una planilla de información que podemos ver. Estos son volúmenes de datos que no podemos ver, imaginémonos, empresas muy grandes, telecomunicaciones, etcétera, que todo el tiempo, ¿no? Y digo telecomunicaciones, pues si la pensamos un poquito, nosotros estamos conectados todo el tiempo a dispositivos. Esos dispositivos nosotros pagamos un servicio, ¿no? Mayormente, bueno, ese servicio lo que hace es proveernos de un pack de datos, que también vimos en la clase pasada, las diferencias, ¿no? De lo que implicaba la Wi-Fi o un servicio de otras características, y entendimos un poco la magnitud de un servicio que puede consumir muchos datos de nuestras acciones, porque no solamente un dispositivo tiene el servicio, que ese servicio sabe a qué hora nos conectamos, nos desconectamos, tiene mucha información personal, pero también el dispositivo tiene mucha información personal y provee a un montón de aplicaciones que utilizamos, redes sociales, servicios. Bueno, pensemos al dispositivo, nuestro dispositivo celular, como si fuese un gran servidor, ¿no? De alguna manera. Es un servidor porque lo que hace es alojar nuestras acciones, nuestras acciones con el celular, ¿no? Es un intermediario. Este es el celular, es nuestro intermediario con los servicios. Nuestras acciones que hacemos acá van a redes sociales, a un e-commerce, a un servicio, al mismo servicio de telecomunicación que contratamos. Bueno, este es nuestro intermediario entre las diferentes empresas que nos analizan para mejorar sus servicios, pero también
en esto, ¿no? De la tecnología, de lo bueno y lo malo, también en muchos casos para controlar, muchas veces se utilizan estos datos para venderse o comercializarse, mejor dicho, en pos de conocer a la usuaria y el usuario y su uso, vuelvo, en mejorar su producto, en generar engagement, en si sos un e-commerce, te sirven mis movimientos, como yo consumo, porque claramente yo, digamos, como si fuese parte de un e-commerce, quiero entender, y esto es todo datos. Y son datos muy, vuelvo, no es una planilla, se necesitan, lo que es Big Data es una combinación entre lo que es grandes volúmenes de datos, bases, volúmenes de datos, y lo que tiene que ver tecnología, es decir, herramientas que nos permiten agarrar estos datos, analizarlos y llevarlo a un report, a un output, como se dice, a una salida, ya sea un reporte, ya sea una presentación, ya sea una aplicación, lo que fuese, es información conectada y analizada, claramente que es muy potente. Totalmente, Gabriela, ahí está haciendo sus comentarios. Bueno, hablamos de tecnología y también de Internet de las cosas. Este Internet de las cosas son dispositivos, en muchos casos electrodomésticos, inclusive de línea blanca, ¿no? Que nos permiten que de alguna manera conectados ya dan otros servicios que antes tal vez no imaginamos, desde heladeras inteligentes, también teníamos todo lo que tiene que ver estas aspiradoras, ¿no? Que son bastante famosos, por lo menos no es famoso en el consumo, no es que todas y todos tenemos en nuestras casas por ahora, pero es algo que uno puede empezar a ver en las redes, en televisión, etc. Y que es bastante interesante porque, bueno, esto es parte de esta evolución y con el tiempo todos estos dispositivos y artefactos van a ser parte también de nuestra cotidianidad porque, bueno, van a ser más accesibles también, ¿no? Internet de las cosas también contribuye a lo que es el famoso grandes volúmenes de datos, porque estos dispositivos, como hablamos la clase pasada, toman mucha información y de los que más toman información porque tal vez en sus teléfonos tienen estos especies de chatbot o tienen tecnologías de voz en donde como para quienes tienen celulares iPhone, Siri, hay de Google, bueno, todos hoy cada vez más tenemos porque bueno, están tomando información y eso hace que mejoren los servicios y bueno, entiendan un poco el consumo, ¿no? Y bueno, eso implica mucha información. Perdón. Ahí está. Bueno, hoy un poco es entender a una escala que podríamos entender todas y todos, qué es la inteligencia artificial, que a veces parece algo muy lejano, algo mágico inclusive, o algo que está ahí, que no entendemos muy bien qué es. Tal vez lo escuchamos en algún momento. ¿Hay alguien que no haya escuchado? Este es el momento, igual somos un grupo, así que podemos hablar. ¿Hay alguien que no haya escuchado jamás lo que significa inteligencia artificial? O tal vez sí de oído, no digo que sepan, ¿no? Pero tal vez de oído. Igual vamos a empezar de cero en esta parte, porque es importante que entendamos en estos, por lo menos en estas clases, porque inteligencia artificial es más parte de nuestras vidas que de lo que creemos. Y eso es lo interesante de esto. Su evolución es cada vez más también veloz y está entre nosotras. Claramente no es una laptop, no es un celular, no lo vemos, digamos, no lo vemos ni la tocamos, pero está traducida en sí diferentes acciones tecnológicas que vamos a ir viendo y que está bueno entenderlo desde lo didáctico porque creo que es importante que sepamos consumirla y entender también sus pros y contras, porque bueno, es parte de nuestras vidas y también cada vez va a tomar mucha más notoriedad. Bueno, todo es datos, también hablamos, ¿no? Acerca de los datos como un combustible, un motor. El motor entre lo que es el combustible, que son todos, los datos nutren a toda la inteligencia artificial, a los servicios, a entender a los usuarios, vuelvo. Suena algo muy puntual, pero la realidad es que los datos, que son
no se ven, no se notan, no es algo que podemos palpar. Los datos son parte de nuestras acciones y consumos que, como recién les comentaba, como el celular que nos permite en esas aristas que son funcionalidades, que son servicios, etcétera, poder brindar esa información para que, vuelvo, estos servicios puedan mejorar o hacer uso de eso. En el medio está claramente un programa, alguna tecnología, un poco vamos a ir viendo de qué va, para un objetivo. Mi objetivo es mejorar la parte de ventas, mi objetivo es poder fortalecer una aplicación, estudiar académicamente. Bueno, algo hay, ese motor es lo que vamos a tratar de entender, que lo llamamos inteligencia artificial. En este caso, se puede traducir en otros aspectos. Bueno, esto también, un sistema aplicativo, una aplicación, un sistema es el motor. Y recién les comentaba, ¿no?, acerca de estas tecnologías que están mucho más cerca y que tienen inteligencia artificial. Puedo decir, no, pero la inteligencia es como algo como lejano. Bueno, la inteligencia artificial está mucho más cerca, está en nuestros celulares. Cada uno de ustedes tiene de algún modo, a menor escala, a mayor escala, inteligencia artificial. Y están generando acciones que van en pos de una mejora de un servicio o de una captación de información. Lo tenemos para quienes tienen algún dispositivo de voz, como es Alexa, en la primera foto, en la segunda foto tenemos un reloj inteligente, luego tenemos celular, nuestro celular mediante diferentes aplicaciones tiene inteligencia artificial, lo que tiene que ver la voz, lo que tienen, bueno, heladeras, bueno, está mezclado entre lo que es Internet de las Cosas como parte de un dispositivo dentro de lo que es el mundo de la inteligencia artificial. En ese sentido, no sé cuántos de ustedes, sí, perfecto. No sé cuántas de ustedes tienen algún celular que implique reconocimiento facial, por ejemplo. ¿Hay algunas que ustedes tengan que a la hora de ir a, bueno, desbloquear el celular o tal vez un servicio, ¿no? Ahora los servicios también se está usando bastante. Bueno, eso es inteligencia artificial. Claramente lo que hacen es una radiografía de alguna manera mediante una técnica dentro de la inteligencia artificial, que son todo lo que es procesamiento de lenguaje natural, para lo que es en los casos de la voz, y en lo que hace de lo que es facial es toda una ramificación dentro de Machine Learning, que es una técnica. Pero la idea no es ir a lo puntual o ir a lo técnico, sino que ustedes entiendan de que está más cerca y el cómo funciona esa inteligencia artificial en cosas comunes y básicas. La voz, para quienes conocen, o lo vieron en la tele, o lo tienen, o tiene un amigo, o un familiar, lo que fuese, algún dispositivo de voz llamado Alexa, eso también tiene inteligencia artificial, porque va aprendiendo. Uno que hace es o Siri, ¿no? O alguna voz donde uno le hace preguntas, ¿no? Conectado mayormente o a Google o a un servicio de información, bueno, va mejorando. Es decir, necesita de nuestra interacción para que mejoren sus respuestas, esa información. Cuanto más información le demos, esa información también nutre a la forma de cómo interactúa con nosotros. Bueno, tenemos todo lo que tiene que ver el entretenimiento, que también un poco lo veíamos la vez pasada, mayormente nos vinculamos, ¿no?, con ese entretenimiento de las redes sociales, o aplicaciones que avejentan, o nos hace más jóvenes. Bueno, eso también es de alguna manera inteligencia artificial, donde busca que mediante nuestras expresiones se generen, son redes, mediante redes neuronales, muy similar. Es una explicación, vuelvo, muy básica, pero para entender la lógica, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan la lógica, no que mañana salgan, si les gusta, ojalá, especialistas en inteligencia artificial. Pero entendamos en nuestro contexto qué es, qué no es y qué podría ser. Eso me parece que es importante, porque ahí nos puede permitir también tener ciertas precauciones, que también lo vamos a ir viendo. Funciona como redes que van tomando, ¿no? Como mi caso, si yo tengo un celular acá, y este celular
agarra, si yo estoy en una aplicación de entretenimiento, como puede ser en Instagram, ¿no? Que tienen estos, o Snapchat, lo que hace es mayormente esas redes neuronales, es ir tomando diferentes expresiones, diferentes de mi cara, que es única, y poder tomar en exactitud, tal vez, esas aplicaciones que avejentan o generan adultez, toman un poco algún patrón que ya tienen y lo logran ensamblar. En este caso también, obviamente que es a menor escala, pero existe y eso también es inteligencia artificial. Inteligencia artificial también es cuando buscamos en un buscador, sea Google u otra, alguna palabra, y si ustedes ven, con el tiempo va evolucionando. Hoy lo tenemos en los mails. No sé si ustedes lo vieron, pero escriben un mail y esta vez ya te arma una frase. Y si prestan atención, lo interesante es que esas frases a veces tienen nuestras palabras. Es decir, una palabra que tal vez ustedes dicen de manera cotidiana, o un saludo que ustedes dicen de manera cotidiana, hace que lo relacione y va aprendiendo, ¿no? Esto del aprendizaje automático, el aprendizaje a partir de cuanta más información, esa inteligencia artificial más se nutre y más llega a justamente a generar una interacción mucho más positiva. En los buscadores pasa también. Cada vez más hay información mucho más precisa, ¿no? Bueno, recién les comentaba, ¿no? Lo que tiene que ver el procesamiento de reconocimiento facial. Y bueno, yendo a lo conceptual, es la combinación de algoritmos planteados con un propósito. Ahora vamos a ver qué son algoritmos, cómo funcionan, etc. Pero lo importante es que empecemos a entender que la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas y es importante no dejarlo como algo, como si fuese, porque realmente que está en nuestras vidas en lo cotidiano, a una escala menor o a lo mayor, pero está. Y lo que busca la inteligencia artificial es crear sistemas o máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano, que la inteligencia humana, que es única para realizar tareas. Lo que se busca es que desde la inteligencia, justamente una inteligencia artificial, capte muchas de nuestras acciones para hacerlas mucho más símil en acciones, ya sea en máquinas, cuando hablamos de robótica, y no hablo de una robótica que tal vez, lo veíamos, ¿no? Un poquito antes, que solamente hace una acción. No, pero si a esa robótica le pedimos que haga esa acción, pero también le pedimos información exacta, le pedimos más, ahí ya es más inteligente, no es solamente un robot que va como en este if, ¿no? Vemos que el robot es una acción que hace, que tiene que tirar la bola, claramente que está programado para que él la tire, y se puede equivocar inclusive, pero que la tire con una exactitud que siempre le pegue para derribar, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llaman, no sé si alguien juega el bowling, lo jugó, no sé, no sé la palabra, pero bueno. La idea es un poco, esto es una automatización, lo que sucede aquí. Ahora, si yo le pido, bueno, robot tira, pero decime dame información acerca de cuántos cositos, vamos a llamarlo, no me acuerdo el nombre, no sé si alguien sabe. A ver, ahí si me ayudan, porque todo no podemos, todavía yo no tengo inteligencia artificial. Bolos, era muy fácil. Y jugué, no es que no, tampoco me voy a hacer la pendeja que no, nunca no, jugué claramente que jugué, pero me olvidé. Bueno, todavía me falta el chip de la inteligencia artificial para que me agarre cosas que se me van. Estos bolos yo le puedo pedir a este robot que no solamente tire con exactitud, sino que cuente cantidad, tiempo, le puedo pedir que haga varias cosas, que tire inclusive en todos los sectores donde están los bolos. Bueno, todo eso empieza a ser más inteligente, no solamente es una automatización que va y viene, va y viene. Eso es automatizar, no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es ya cuando querés profundizar en cuanto a información, a datos, acciones, y pedís algo que vos no podés obtener rápidamente. ¿Qué significa? Que la inteligencia artificial haga lo que vos ya no querés hacer. No querés, digamos, generar ciertos procesos que los automatizás, la inteligencia artificial los aprende y lo que genera es esa salida de información.
algo que no solamente es tirar, ¿no? Una bola a los bolos, sino justamente generar información y acciones que para vos, como humana, contar el tiempo exacto, contar cuántas tira, cuántas deja, bueno, un montón, implicaría tiempo, implicaría tal vez hasta más personas, bueno, con sensores, robótica, inteligencia artificial, este robot podría hacer muchas de esas cosas. Bueno, Gabriela nos comparte un concepto, que es la inteligencia artificial, sería el hardware del humano, y el software es lo que es el ser humano, se inserta en su vida cotidiana en base a un sistema digital. Podría ser a juzgar. Lo interesante de esto, de los conceptos de inteligencia artificial, inclusive lo que yo les cuente, que yo les voy a contar bastante conceptual, es que van a tener, lo conceptual lo van a tener en todos los lugares, van a decir siempre lo mismo, ¿no? Esto mismo que este flyer que les estoy mostrando es lo mismo. Después van a tener, como todo lo que es la tecnología, va a haber análisis, más desde la tecnología viene a cambiar el mundo, o la tecnología y la inteligencia artificial es lo peor que hay en el mundo. Bueno, claramente que siempre yo lo que trato de poder dejar es que sean esponjas de consenso, ¿no? De entender que hay un montón de conceptos y que ustedes puedan agarrar unos otros, pero no quedarse con ni siquiera con lo que yo tal vez les pueda comentar, que, bueno, en mi caso va a ser hoy muy básico. Yo di clases de inteligencia artificial, pero en otro nivel, pero en lo más básico que podamos entender de qué va en principio y que claramente es muy interesante cuando empezamos a entender de qué va esta inteligencia, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Por qué es inteligencia artificial? Ahora vamos a ver cómo funciona, pero también de cómo se alimenta, ¿no? Básicamente de grandes volúmenes de datos. Ahí entran los datos de nuevo, estos datos que en muchos casos es de grandes volúmenes, y mediante los algoritmos inteligentes. Ahora vamos a ver de qué va los algoritmos, que seguramente escuchamos muchas veces, que permiten a un sistema, a un software, poder aprender de manera automática de patrones, ¿no? Patrones y de matemática mayormente, son patrones matemáticos que nutren a lo que tiene que ver ciertos métodos de lo que es los algoritmos. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Es una secuencia de instrucciones. No más, no mucho más. Obviamente el más implica un modelo, implica estas instrucciones que ayudan a que esta inteligencia artificial justamente comande una acción, se estudie, se nutra, y no es que vos le decís, bueno, suma 2 más 2. Bueno, eso hasta se puede hacer de manera automatizada. Cuando vos le generás que pueda pensar y pueda de alguna manera generar una inteligencia más allá de una automatización, es cuando esa secuencia de instrucciones, cuando ese modelado empieza a tener un sentido mucho más puntual, algo que nosotros como humanos no podemos llegar, porque vuelvo, no somos un sistema, no somos una tecnología que nos sentamos y decimos, hola, dame información, y viene la información a nuestra cabeza, procesamos y sacamos. No, somos limitados en ese. Lo que nosotros venimos a aportar justamente es ese análisis, el raciocinio y criterios que la inteligencia artificial no la tiene. Y un poco las invito a que seamos también, no solamente usuarios, eso siempre lo voy a decir, no usuarios del celular, del dispositivo, sino también pensemos en pos de un objetivo, la tecnología. Y desarrollemos el pensamiento crítico, que ahora vamos a entender de qué va más, de este diseño de la tecnología. Seamos críticos también, no solamente consumamos y seamos usuarios, también críticas de decir, ¿funciona esta tecnología? ¿No funciona? ¿Es buena? ¿No es mala? Y no estoy hablando de por qué un botón no anda. Eso es funcional. Estamos hablando de la lógica y de cómo también consumen nuestras acciones y nuestros datos. A mí me gusta ver la inteligencia artificial desde el pensamiento crítico. Es decir, me parece que es la manera en donde podemos entender que la inteligencia artificial tiene sus pros, que parece un sueño, ¿no? Viene y nos genera una solución, una automatización, bueno, pero tiene también sus contras, que ahora vamos a ir viendo un poquito más.
y que está bueno balancear. Cuando se hable de inteligencia artificial, está bueno entenderlo desde los dos aspectos, desde lo positivo y lo que viene a ayudarnos, y vuelvo, desde las desventajas. Y bueno, el pensamiento crítico se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor. Y desde ese lugar, vuelvo, es un equilibrio entre los beneficios que puede dar la inteligencia, los derechos, que en muchos casos, ahora vamos a ver algunos ejemplitos, de qué hablamos cuando pueden atacar nuestros derechos y nuestras libertades. Porque detrás de esta inteligencia artificial, en muchos de los ejemplos le di, que está la mente humana. Está ya, si yo me dedicara a desarrollar esta inteligencia artificial, están ustedes, porque es alguien que le dice, ¿no? Que le da esos comandos, o si yo soy parte del equipo de desarrollo y de diseño, tal vez me toca armar un algoritmo, me toca armar esa fórmula matemática, vamos a llamarlo lo más básico, para nutrir, para generar un modelo, que ese modelo se nutra, se vuelva robusto y pueda ejercer ciertas acciones. Y desde ahí están los beneficios, que decís, wow, con esta inteligencia artificial puedo solucionar tantas cosas que de lo humano no podría. Sí, buenísimo. Ahora pensemos desde lo que son las desventajas, ¿no? Hay mucho, no sé si escucharon, el tema de lo que son los sesgos, los estereotipos ligados a los algoritmos, o casos ni a lo conceptual, ¿no? En muchos casos donde pueden buscar, en Argentina hubo algunos casos, lo que tiene que ver vigilancia. Es decir, y hay países dentro de lo que es Hong Kong, por ejemplo, que pueden buscar, es más, si quieren buscar ahora Hong Kong y vigilancia y cámaras, bueno, hay países en donde la vigilancia implica de que vos te muevas, esa inteligencia artificial te capte y tal vez ya sepa si tenés deudas con el banco, si sos infractora, si sos un delincuente seguramente en la calle te detengan. Muchos van a hablar, bueno, sí, bueno, si sos un delincuente, qué buena esa inteligencia, pero tal vez vos vas caminando y tal vez te pueden llevar presa porque creen que esa inteligencia artificial vos sos la persona buscada, ¿no? Hay países que inclusive están en contra, en Estados Unidos algunos estados están en contra de esto porque claramente si vos vas caminando y te detienen, están coartando tu libertad y tu derecho a la circulación, y ni hablar si te detienen porque piensan que sos una delincuente o delincuente. Bueno, esas cosas pasan bastante porque claramente la inteligencia artificial está detrás, está el humano y puede tener errores. Más allá de que se entrene y logre un gran porcentaje de exactitud, también está desarrollado por la mente humana, lo cual ahí es complejo. Y cuando hablamos de estereotipos, hablamos de sesgos, como humanas y humanos, culturalmente tenemos sesgos, sí, si bien en algunos casos ustedes seguramente, o no, lo estemos trabajando y mejorando. En ese caso, si yo ya creo una inteligencia artificial yo sola, sin equipo, seguramente tenga sesgos. Pueden ser sesgos de etnia, sesgos bueno, obviamente de lo que tiene que ver relacionado a lo cultural, etcétera. Hay un montón de casos que las invito a que busquen, para yo no demorarlas hoy, pero hay muchos casos que son muy interesantes que puedan ver inteligencia artificial y sesgos y estereotipos, y en donde mucha de esta inteligencia artificial de empresas muy famosas han discriminado a personas por utilizar inteligencia artificial en lo que es recursos humanos, y a la hora de seleccionar a una persona, tal vez no están seleccionando de una manera diversa a las personas, tal vez están seleccionando a blancos con ciertas características, hay buscadores, ¿no? Que también han confundido animales con personas. Hay un montón de casos que pueden ir viendo y que es interesante que entendamos esto mismo, porque ahí es cuando ya entran los derechos, ahí entra lo que tiene que ver ya la parte más compleja de lo que es la inteligencia artificial, como recién les comentaba, lo bueno y lo malo, y es importante a la hora de si en nuestro celular hay una especie de inteligencia artificial mediante un servicio, nos están tomando datos, entendamos qué implique eso. Y en esto de las técnicas, ¿no? Llevándolo como un caso más de que pensemos juntas lo que implica. Ahora en un ratito hacemos un break y viene Lu.
que pensemos, ¿no?, lo que tiene que ver en social media, en lo que es redes sociales, que encima vamos a estar trabajando en las próximas clases con Cami. El caso de Facebook, ¿no? Imaginen cuántos usuarios y usuarios hay, enorme, es casi un mundo ahí, ¿no? Es una bolsa de información privada, pública. ¿Quién no de usted? Yo medio dejé de usar Facebook hace mucho tiempo, cada mes entro menos, entro alguna que otra vez por una cuestión laboral. Pero la realidad es que tiene mucha información de nosotras, información por demás, que en muchos casos incide en nuestras acciones. Y bueno, pero ellos ¿cómo van a incidir en nuestras acciones? Y bueno, en una votación pueden incidir, si a vos te muestran información de una candidata de la manera que vos querés ver, o de un candidato, y es muy posible que te incidan. Si vos entraste a un e-commerce porque te gustan una ropa, un producto, un algo, y después te queman la cabeza, como se llama, de manera visual, ¿no? Mostrándote acá, mostrándote allí. Bueno, es probable que en algún momento hagas clic y compres. Bueno, eso es incidir, y ahí entra la inteligencia artificial, en lo bueno y lo malo. Lo bueno es decir, uy, qué bueno, puedo entender el esquema de las usuarias y los usuarios y decir, bueno, ¿cómo le ofrezco algo bueno? Ahora, si están todo el tiempo, no les pasó a ustedes, creo que lo hablamos la vez pasada, y si no lo hablamos ahora, pero hacemos una búsqueda y nos aparece una bomba de información con otras empresas, con otras marcas que tal vez ni las conocemos, porque hicimos una búsqueda. Bueno, claramente los algoritmos de las diferentes funcionalidades están muy atentos a nuestros consumos, y después te llega un mail que decís, pero si yo estaba en esta red, bueno, está todo bastante conectado porque nuestro celular se conecta de alguna manera a todas nuestras redes y acciones, lo cual es importante entenderlo. Y en el caso de Facebook, imaginen si no pueden tomar toda esa información y entender que vos, que te levantás a las 8, te desayunás y después vas acá y vas allá y vos lo posteás, porque hoy desayuné acá. Bueno, yo ya sé que vos te levantás a las 8 y que desayunás a las 8:30, porque lo posteaste. Después yo sé que te vas al trabajo porque justamente a las 12 estás diciendo, estoy almorzando acá con mis compañeras. Y bueno, tal vez mandaste una foto, ¿no?, relacionada a tu familia, un domingo, un cumpleaños. Hola, es mi cumpleaños, hoy festejo. Bueno, ya sé que es tu cumpleaños, tal fecha. Pero así imagínense millones y millones y millones de datos que yo acá podría sentarme y estar 3 días seguidos diciéndole todo lo que pueden descubrir de ustedes. Lo cual hace muy interesante. En mi caso, obviamente, y los digo ya como par de ustedes en el consumo de datos. Entender esto nos hace llevar a ciertas lógicas de decir cómo consumen nuestros datos. Y yo también cómo puedo encontrar esos datos, ¿no? Hoy tenemos nuestra vida digitalizada. En menor, mayor escala. Algunos de ustedes dirán, no, pero yo ni uso redes sociales. Bueno, pero tenés dispositivos, seguramente tenés una cuenta de e-commerce o de mails o algo. Bueno, yo ya ahí puedo acceder a esa información. Si vos tenés una red, yo puedo linkear información de un montón de aspectos. Puedo decir, bueno, vos tenés una red en Instagram, tenés en Facebook, puedo ver tus acciones. Puedo decir, bueno, ¿cómo podés ver mis acciones cuando si estoy o no estoy? Bueno, sí las puedo ver porque si estás de alguna manera interactuando con esa aplicación, yo como aplicas otra aplicación, un algoritmo, puedo saber tu estado. Es más, desde lo más mínimo, si estás conectada y si estás ahí. Es muy interesante entender cómo es esta lógica, porque ahí entra todo lo que es grooming, todo lo que tiene que ver violencia en las redes. Bueno, hay un montón de cuestiones que a veces no le damos mucha bola, tal vez algo que tengamos algún caso muy o personal o de alguien seguido, digamos, seguido, ya estoy con media red social, seguido. Tenemos a alguien de nuestro entorno o familiar y demás, es mucho más complejo. Yo les quiero traer este caso de Facebook para que dimensionemos cuántas acciones tenemos nosotras en nuestra vida digital y cómo pueden monitorearnos para después no nos asombren cuando llega algún servicio, cuando hacemos alguna acción y demás. Voy a ir a consultitas, hacemos un break. Bueno, ¿cómo funciona lo que tiene que ver esta inteligencia artificial, no? Estamos viendo un GIF, pero no es solamente un GIF, esto es real. Hay una persona real, hoy ya me ven así, yo soy real, no soy carne y de grasa.
en mi caso, digo, pero me ven así, pero yo podría crear una inteligencia artificial muy igual a mí. Bueno, este GIF es real. Cada vez más, en muchos aspectos digitales, podemos crear nuestras facciones de una manera visual que sea muy parecido. Y no nos sorprendamos si muy breve esto es mucho más accesible. ¿Y cómo podemos usar, digamos, una inteligencia artificial a una escala menor, ¿no? Bueno, análisis de texto, podemos agarrar textos, analizar estos textos. Le voy a dar un ejemplo muy puntual. Es un tema que a mí me apasiona un montón porque me parece que lo minorizamos o lo dejamos muy ahí en stand-by, pero realmente es parte de nuestra vida. El análisis de texto yo puedo descubrir a partir de cómo ustedes escriben una carta, un mail o algo, tu estado de ánimo. Vos decís, no, como mi estado de ánimo, si vos no me estás viendo, no me río, no lloro, nada. Bueno, tu estado de ánimo también puede ser parte de las palabras. Yo puedo descubrir mediante un algoritmo que entiende y lo entrene, donde entreno con un diccionario de palabras, de sinónimos, de antónimos, etcétera, mucho más extenso, ¿no? Pero estoy dando como algo muy básico para que más o menos entendamos la lógica, que es lo importante. Yo puedo entender que ciertas palabras llevan a otras, y a expresiones, y etcétera. Pues el análisis de texto nos sirve para un montón de cosas. Análisis de imágenes. Yo puedo analizar a partir de imágenes expresiones, estadios, etcétera, ni hablar edad, etcétera. Generando o evitando, bueno, la propaganda, ¿no? Los famosos spam de propaganda, detectando spam. Es más, hay una inteligencia artificial que detecta spam. Cuando le llega a su casilla toda la parte de spam, eso también hay una inteligencia artificial que sabe discernir entre lo que es y lo que no es. Perfilados sociales, ¿qué significa? Jazz. Yo mediante redes sociales puedo, redes sociales, buscadores, aplicaciones, y yo me agarro, ¿no? Mi vida digital de jazz de ustedes. Tengo una cuenta en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, tengo una cuenta en Mercado Libre, tiene la FIP y lo puedo buscar mediante un buscador, tiene mail, bueno, si yo agarro mi vida digital, es un cúmulo de información y de acciones que yo hice y que de alguna manera yo como empresa puedo entender hasta su estatus económico en diferentes niveles. Obviamente que eso es una ingeniería social de una manera muy exacta, pero yo puedo entender muchas cosas. Publicidad masiva, recopilación de datos, generar toma de decisión en las personas, lo que hablamos antes, ¿no? Incidir en alguien. Ahora, la incidencia es buena y mala. Tiene una parte positiva. Si yo quiero incidir positivamente en vos, en convencerte de que te cuides, de la salud, de eso, sin obviamente nada en exceso, pues es una incidencia positiva. Si uno hace mucho, ¿no? En sus entornos. Algo que es muy interesante de analizar es que, por eso se habla de los entornos digitales. Si vos estás rodeado de un entorno digital en donde todo el tiempo estás comiendo hamburguesa, y es posible que te tientes con la hamburguesa y comas más hamburguesa de las que comes. Ahora, si estás en un entorno mucho más saludable, que se hace ejercicios, que hacen yoga, que tal vez comen papas fritas, quien no come, ¿no? Hamburguesa y demás, pero de repente también come algo, una ensalada. Por ese entorno digital te va llevando también a lo mismo. Y lo digital es así, es como un entorno, como una comunidad, pero obviamente mediante un dispositivo. Voy a leer los mensajes y vamos a 5 minutos, así le damos también a Vanessa un pequeño break. Muy bien, Gabriela dice. Terminator. Bueno, Terminator diría que es menor escala lo que tiene que ver, es más ligado tal vez a algo más robótico, sí, con un grado de inteligencia artificial, sí, pero es aún peor la inteligencia artificial que ahora viene, pero bueno, chicas, chicos, vamos a tomarnos un pequeño break de unos 5 minutos, hasta y media, ¿les parece? 5 o 6 minutos, y media volvemos. Agarran un café, un mate, un té, algo, le damos un descanso también a Vane y volvemos con más de este tema junto con, bueno, con Lu, que ya la vamos a sumar. Muchas gracias.